Bueno, ministro de Trabajo del gobierno primero de Néstor y después de Cristina Kirchner, ahora es el legislador de la ciudad de Buenos Aires por Unidad Ciudadana. Gracias, Carlos Tomada. No, por favor. Bueno, y lo hablábamos recién fuera del aire. La conferencia de prensa de Mauricio Macri, el que se vio, ¿ese es Macri? Sí, es el mismo Macri de siempre, lo único que con una pérdida de credibilidad absoluta, la gente ya, bueno, lo vemos en las encuestas sobre imagen, ya esta idea de recibir preguntas, haciendo un mérito de que recibe preguntas para no contestarlas, ya es un recurso tan gastado que creo que se observa en la ciudadanía un rechazo muy claro. Y no es solamente eso, ¿no? Encima cuando habla, cuando quiere dar números, impunemente cree que puede seguir dando números respaldado en cierto blindaje. Por ejemplo, habló de 700.000 puestos de trabajo en el 2017. No hay forma de demostrar con sus propios números que en el 2017 se crearon esa cantidad de puestos de trabajo. Mira, si se toman todos los puestos de trabajo creados, todos, cuando te digo todos, estoy diciendo los trabajos registrados en el sector privado, en el sector público, los monotributistas, todos llegan a 285.000 puestos de trabajo creados. De ahí a 700.000. Si tomamos, porque este es otro fenómeno que se está observando, si tomamos los trabajadores del sector privado registrado, que es el núcleo de verdad duro en el sentido del trabajo formal, apenas se han creado, no me quiero equivocar, 88.000. Sí, este dato, Carlos, lo debe tener. El tipo de empleo que más creció en la era Macri es el trabajo en negro. El trabajo informal. Y dentro de lo que ellos llaman creación de puestos de trabajo, el trabajo que más creció es el monotributista. O sea, no el trabajo no el trabajo privado, público, formal, registrado, con derechos. Es el trabajo sin derechos. Digo, Macri, si tuviéramos que imaginar el mundo del trabajo al que aspira Macri, de acuerdo a lo que vemos, hoy está muy en debate el tema del futuro del trabajo. ¿Cuál es el trabajo que nos plantea Macri? El trabajo sin recibo de sueldo. Porque realmente lo que se ve es creación de puestos de trabajo sin derechos. Sin derecho a la jubilación, sin derecho a la salud. Fíjate, nosotros estamos llevando adelante en un centro de estudios que tenemos, por ejemplo, cómo observa la ciudadanía el cumplimiento de los derechos en sus puestos de trabajo. Cada vez aumenta más la cantidad de encuestados que dicen que en su lugar de trabajo no se respetan los derechos laborales. Ya estamos hablando, ya no de si hay o no trabajo, eso ya sabemos que este modelo de crecimiento económico, este modelo que según sus propios números generó crecimiento económico en este último año, no hizo bajar la desocupación, no la hizo bajar, 9.1, 9.2 de año a año. Encima, el trabajo precario. Carlos, ellos siguen hablando de un país normal, ¿no? De pasar de un estado hiperatrofiado a un mercado eficiente. Pero ¿a qué costo quieren desarrollar esto que yo acabo de hacer mención? Endeudándose. Hoy el país está sumamente endeudado. El país, este gobierno, lamentablemente, sí va a dejar una pesada herencia a quienes lo sucedan. Claramente nuestro país tiene un nivel de endeudamiento que no reconoce parangón solamente en los tiempos que terminamos finalmente en un default. Hemos crecido en un nivel de endeudamiento, de deuda impagable, finalmente impagable, por más malabarismos financieros que quieran inventar. Y por eso es la pérdida de credibilidad y por eso tenemos las corridas que tenemos, porque este modelo sustentado en el mero endeudamiento no es sustentable en el tiempo. No, y además, si la Argentina no crece en el corto plazo, esa deuda va a ser impagable. Bueno, es que ya lo es, y lo que está en cuestión es que los propios mercados, como ellos dicen, se preguntan, ¿y cómo la van a pagar? Y por eso se retiran, y por eso se van.
Y por eso hay la fuga de capitales que tenemos. Una fuga de capitales que ha sido una de las reglas, siempre ha tenido en la Argentina un nivel de fuga, pero que en estos últimos tiempos ha crecido enormemente. ¿Y quiénes son los que fugan? ¿No? Habría que preguntarse quiénes son los capitales que fugan, quiénes son los dueños de los capitales que fugan. Otra vez nos vamos a encontrar que son los propios funcionarios de gobierno y sus socios. Eso hay que decirlo claramente. Lo que hoy nos está haciendo padecer, porque el gran argumento para el ajuste es que tenemos que pagar la deuda. Es una deuda que se genera incluyendo la fuga de capitales que hacen todos los sectores que hoy forman parte del gobierno. Yo recuerdo cuando Macri presentó en sociedad el mejor equipo de los últimos 50 años, que tanto pregonó y que no han podido, por lo menos, ordenar la economía, no han creado empleo. No, podríamos repasar. El mejor equipo de los últimos 50 años fue el que ha tomado una Argentina a la que no le ha resuelto ninguno de los problemas que tenía, porque nadie ha dicho que no había problemas, y ha agravado todos. Digo, venía a resolver la inflación. ¿Qué es lo que está pasando con la inflación? Promedio 35% de inflación este gobierno tiene. Vino a resolver, decían ellos, la falta de empleo, decían ellos. Otra mentira inmensa, que también el presidente mencionó en la conferencia de prensa, donde decía que durante los últimos 4 años del gobierno de Cristina Kirchner no se creaba empleo. Mentira. Mentira, solamente de empleo privado se crearon. Y la mayoría, Carlos, usted que es un dirigente político y de experiencia de hace muchos años, quienes rodean al presidente, saquémoslo a Macri por unos minutos, vienen del profundo mundo empresarial. Bueno, yo diría que es más que claro. Por algo se ha instalado en la sociedad que este es un gobierno de los ricos para los ricos. Y eso no lo impone a alguien porque es un agudo inventor de consignas. Esto porque la gente va. Todas las decisiones de este gobierno están dirigidas hacia un solo sector. Incluso las medidas de política económica, las que después terminan repercutiendo en contra del empleo, son a favor de los sectores socios de este gobierno. No, un gobierno como Estado puede asociarse, no es neutral. Puede asociarse con los sectores del capital o puede asociarse a los sectores del trabajo. Este es un gobierno asociado a los sectores del capital concentrado, a los sectores del capital más concentrado. Hoy están sufriendo las pequeñas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, recorramos cualquier avenida. Hablábamos también fuera de cámara del caso de la farmacia en Wilde, que está cerrando porque no entran a comprar. ¿Quién puede comprar actualmente los medicamentos? De esos, ejemplos de esos hay a cientos, a miles. Los otros días vinieron a la legislatura cámaras empresarias de la ciudad de Buenos Aires a plantear una ley de emergencia económica para proteger lo poco que está sobreviviendo del comercio y de la pequeña empresa frente a esta inmensa ofensiva de los tarifazos, de la apertura de las importaciones, la devaluación, todo eso. Y ahora un gobierno también, hoy se lo preguntaba a Agustín Rossi, que está preso de su esquema ideológico y que jamás va a elegir una medida buena del gobierno anterior. Va a morir con las botas puestas, como se dice, ¿no? Yo no quisiera que muriera con las botas puestas porque las víctimas de esa muerte no van a ser ellos, ¿eh? Ellos tienen toda su plata afuera, no tienen problema. Las víctimas van a ser los trabajadores, los humildes, los pobres y las pequeñas empresas. ¿Dejaron alguna medida firme? Yo voy a decir más. Yo creo que este gobierno ha podido aguantar las decisiones de un sesgo claramente para un sector privilegiado de la sociedad, porque existían instituciones desde el gobierno anterior. A ver, imaginemos por un momento la negociación colectiva. Hoy estamos viendo claramente la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario. El salario se cae año tras año. Ahora, imaginemos que no hubiera habido negociación colectiva, ¿cómo se hubiera fijado el salario? Por decreto. Con lo cual la pérdida del salario hubiera sido mucho mayor y mucho más rápida. Como hay negociación colectiva, todavía la puja distributiva
trata de alcanzar esta fenomenal inflación que se ha desatado en nuestro país. Otra que ha sobrevivido, la asignación universal por hijo. Imaginemos qué hubiera pasado si no existiera la asignación universal por hijo. Claro, que hizo este gobierno al año y medio fue bajarle la incidencia, la capacidad de compra que tenía la asignación universal por hijo. Lo mismo que hizo con las jubilaciones. Paró la movilidad jubilatoria, la achicó, le hizo perder, ya están perdiendo los jubilados. Carlos, ¿y qué es lo que avisora usted? Está en la Argentina Christine Lagarde, se va a reunir nuevamente antes de irse de la Argentina con Macri, creo que mañana van a compartir una actividad, no sé si una conferencia. ¿Qué avisora usted? Porque la sociedad argentina está preparada para soportar semejante ajuste. Me parece que más importante de que lo diga yo es ver cuál es la reacción que ha generado este acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Otra vez, los únicos que lo han celebrado ha sido el gobierno. Las encuestas indican entre un 70 y un 80% de rechazo a la presencia del Fondo Monetario Internacional dirigiendo la economía de nuestro país. Le han enviado una carta firmada por hemos firmado todos, pero han firmado todas las agrupaciones políticas, las organizaciones, las centrales sindicales, las organizaciones sociales, los intelectuales, los artistas, todo el amplio campo representativo de nuestra sociedad han firmado rechazando la presencia del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué lo hacen? Miren, muy sencillo, por experiencia histórica. El Fondo Monetario Internacional en el mundo y en la Argentina devastaron los países a los que sometieron con sus planes. Estaba viendo, me acuerdo hace un par de meses, imágenes del Cordobazo, mire de cuándo le hablo, de 1969. En los carteles de la calle, esos documentales, ya aparecía el rechazo a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Los 90 fueron otra etapa donde claramente dominó el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de ese momento era considerado el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo terminó? Con la crisis del dominó. Ahora, si le pregunto, esta gestión, ¿a qué otro gobierno le hace acordar? ¿A qué gobierno me menciona? Yo creo que este es el tercer intento de modificar de raíz la relación de fuerzas en la Argentina. Modificar de raíz la situación de los trabajadores y sus organizaciones representativas. Modificar de raíz al Estado. Modificarlos todo en beneficio de los que menos tienen. La primera fue la dictadura cívico-militar. La segunda fue en los 90. Y la tercera es en estos tiempos. Yo no voy a hacer ni voy a decir la tontería de simplificar comparándolo solamente con la dictadura, porque uno tiene claro la diferencia que hay entre democracia y dictadura. Este gobierno hace poco para diferenciarse, pero es en democracia, ganaron sus elecciones, no hay ningún inconveniente en eso. Ahora, la dirección de sus medidas, la orientación, es exactamente lo mismo. Este gobierno confronta con los sindicatos, con los trabajadores, con los pequeños empresarios, las mismas víctimas de los 90, las mismas víctimas del 76 al 83, siempre es lo mismo, es la misma historia. Esta vez se encuentran con una sociedad más activa, una sociedad que está resistiendo, una sociedad que se paró de manos para confrontar con la reforma previsional, con la consigna, con los viejos no, digamos, para simplificar, y a partir de ahí yo creo que ha habido un cambio importante. El gobierno ha perdido credibilidad, la sociedad está cada vez más organizada, el paro del 25 de junio creo que fue una prueba muy clara de qué es lo que piensa la sociedad sobre el Fondo Monetario Internacional y sobre la dirección de este gobierno. Y estás notando, recién lo he hablado con Mariano Hamilton, si notás que desde el gobierno hay una persecución a los sindicatos, la multa para el gremio de camioneros, pero también ahora van a hacer una auditoría en las cuentas de los diferentes sindicatos. ¿Hay persecución al sindicalismo por parte de este gobierno? Yo creo que este gobierno claramente tiene una orientación que apunta al disciplinamiento, ¿no? Al disciplinamiento social. Esto significa someter a los trabajadores, someter a sus organizaciones, subordinarlos a sus políticas, y para eso utiliza todos los medios que puede, desde
estigmatizar a los jueces laborales, denigrar a los abogados laboralistas, definir a los sindicatos como mafias. Vayamos repasando lo que fueron las palabras repetidas del presidente y el maravilloso equipo de los 50 años. Digamos, permanentemente agraviando y descalificando a los trabajadores y sus organizaciones. El otro día me decían que la desocupación es el disciplinamiento del modelo neoliberal, ¿es así? Claro. La forma, ya lo vivimos. Ellos creen, pero se equivocan, porque vuelvo a repetir, hay una sociedad que está movilizada, una sociedad que ocupa la calle cuando se siente agredida. Esta derecha que está en el gobierno explora los límites, ¿no? Va viendo por dónde puede avanzar. Y cuidado, que hay temas en donde la sociedad le dice, no, por acá no. Recordá, el 2x1 donde se quiso atacar a la política de memoria, verdad y justicia. Salieron de a miles a la calle sin necesidad que hubiera una gran convocatoria. Ni una menos de las mujeres, que también está cargado de una respuesta de defensa de derechos, de establecer un piso sobre el cual quieren crecer los derechos de la mujer. Las organizaciones sindicales que luchan existen durante todos estos 2 años, a pesar de la situación de debilidad y de confrontación fuerte que planteaba el gobierno. Sin embargo, hubo muchas organizaciones que confrontaron y le dijeron basta al gobierno. La movilización del 25 de mayo recientemente, la del 9 de julio, ahí está el germen de una sociedad que está dispuesta a ponerle freno. Carlos, el otro día leí un artículo sobre, entre los países de Latinoamérica, el país que pudo llevar adelante un modelo neoliberal fue el de Álvaro Uribe en Colombia. Pero ¿cómo? Un sesgo autoritario muy grande y las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad en los conflictos sociales. ¿Es la única manera que pudo llevar adelante ese modelo Uribe? Sí, ninguna duda, por no decir lo que está pasando en Brasil con el golpe de Estado del que emergió Temer, ¿no? Que ha dictado la reforma laboral más regresiva, no de la historia de Brasil, más regresiva de la historia de América Latina. No se conoce un proceso igual. ¿Qué apoyo tiene Temer? El 3% de la población apoya al gobierno de Temer. El resto está en contra. Y sin embargo, ese gobierno, sostenido por los grandes poderes fácticos, se da el lujo de dictar leyes que son repudiadas por todo el mundo. Eso le hace mucho daño a la democracia en América Latina y por eso tenemos que apurarnos a recuperarla. Tanto en Brasil con Lula libre y tanto en el 2019. Bueno, si miramos el 2019, ¿qué es lo que vos estás observando? Por ejemplo, de parte de Cambiemos hoy, los trolls y algún que otro vocero hablan de un Macri candidato en el 2019. Opiná, si podés y si querés, de si crees que Macri va a ser el candidato de Cambiemos en el 2019. No sé, en realidad es un problema de Cambiemos. Yo creo que este gobierno tiene hoy por hoy una postura de confrontación frente a la sociedad, porque ya no es solamente... ¿Frente a sus votantes también? Absolutamente. Yo vengo ya a la mañana de estar reunido en la Comuna 9 con vecinos, donde algunos eran votantes nuestros, pero otros muchos eran votantes de Macri. Y estábamos hablando de qué temas, de la eliminación de 29 institutos de formación docente en la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué temas hablábamos? Hablábamos de los tarifazos. Todo ese conjunto de medidas, extender la política de negocios en la ciudad de Buenos Aires en desmedro de los espacios públicos. Todo eso no es una política que distingue entre unos y otros. Termina afectando a todos. Lo que ocurre es que ahora hay una serie de sectores que están empezando a replantearse, y está bien que sea ahora. Lleva un tiempo, es difícil darse cuenta y asumir que uno puede haberse equivocado, pero empieza a haber ya un conjunto de gente que no está dispuesto a repetir esa experiencia porque se da cuenta por dónde pasa. Que Cambiemos significa perder. Carlos, y de la vereda de enfrente vamos a hablar del peronismo. Hoy salió Duhalde por este canal a la mañana, la entrevistó nuestra compañera Melina Fleiderman, y Duhalde dijo, nuestro candidato es Roberto Lavagna. De este lado, ¿a quién ve usted como candidato firme para enfrentar a Cambiemos? Bueno, el tema, la pregunta es, ¿a quién yo quiero o quién puede ser? ¿Quién puede ser? Me anticipo a decirle
que afortunadamente el peronismo tiene cuadros políticos que han ido emergiendo y que han ido creciendo en estos años, y ahí hay un conjunto de posibilidades que se irán dirimiendo al correr del tiempo y mediante los mecanismos institucionales que hay. En su momento serán las PASO, internas en los partidos, distintas formas que terminarán estableciendo quién va a ser nuestro candidato. Creo que no puede dejar de considerarse a la persona que tiene mayor representación, mayor cantidad de votos y que concita claramente el rol de verdadera opositora a estas políticas, que es Cristina Fernández de Kirchner, quien expresa claramente. Después ella decidirá si es candidata o no es candidata, en fin, eso me parece que todavía es muy temprano. ¿Hace bastante, Carlos, que no habla con Cristina, o habla asiduamente? No hablo asiduamente, hablo alguna vez, incluso por algunos temas, porque ella está muy al tanto del día a día en nuestro país, y es claramente el tema del trabajo, el tema del salario y el tema de la seguridad social, que fueron ejes fundamentales de la política de su gobierno, hoy se han convertido en la principal variable del ajuste. Sufre el empleo, sufre el salario y sufre la seguridad social. Entonces ella está muy encima de todo eso, permanentemente preguntando datos, planteando alternativas, pensando ya qué es lo que se puede hacer, y bueno, en esa tarea estamos. En el 2015, cuando acompañaban a Scioli como candidato a presidente, ustedes ya venían mencionando lo que se podía llegar a venir. Y desde Cambiemos decían, no, es la campaña del miedo. Y se está cumpliendo realmente todo, ¿eh? El 20 de noviembre del 2015, entre la primera y la segunda vuelta, me encontré los otros días. Me estoy por mudar, así que estoy ordenando papeles. Me encontré una solicitada que firmamos la mayoría de los sectores que conformábamos, todos los sectores que conformábamos el Frente para la Victoria, incluso otros sectores que nos iban a acompañar en la segunda vuelta. Ahí enumerábamos qué era lo que temíamos que ocurriera. Les puedo asegurar que punto por punto, párrafo por párrafo, es lo que ha pasado en la Argentina. Nos quedamos cortos con la campaña del miedo. Nos quedamos cortos. Todo lo que hoy estamos viendo en materia de economía, en materia de políticas sociales, en materia de política laboral, en materia de política educativa, en materia de salud, todo el retroceso que hoy se vive en el país y en la ciudad de Buenos Aires, todo eso estaba en esa llamada después campaña del miedo. Carlos, para ir cerrando, ¿alguna autocrítica desde su espacio por hacer? Siempre. El tema de la autocrítica a mí ya a esta altura me parece... Yo me pregunto una cosa. Sí, claro que sí, la hemos hecho. Cuando quieran nos sentamos. Sí, varios dirigentes de ese espacio le hicieron. No nos ponemos a hablar ahora de cosas que yo creo que nos faltaron hacer y cosas que me hubiera gustado que fueran mejores y vamos a tener para un rato. Claro que sí. Ahora, yo me pregunto... ¿Por qué esta pregunta siempre sobre la autocrítica a los sectores populares, a los gobiernos tienen ese origen? ¿Ustedes recuerdan alguna autocrítica de los funcionarios de los gobiernos militares? ¿Ustedes recuerdan alguna autocrítica de los gobiernos neoliberales que ha tenido la Argentina? Yo no recuerdo ninguna, ¿eh? Y muchos de esos funcionarios han vuelto a ser funcionarios, ¿no? Digo, ¿ustedes recuerdan alguna autocrítica de la ex ministra de Trabajo durante el gobierno de la Alianza, alguna autocrítica del ex presidente del Banco Central, de Sturzenegger, que fue funcionario en la época de los radicales? Yo no recuerdo ninguna autocrítica de esos sectores, ni tampoco recuerdo una demanda sistemática de la autocrítica, porque sería muy bueno escucharlos, porque además eso nos serviría para tener una referencia de que no van a volver a cometer los mismos errores. Hoy, esos funcionarios, esas ideas están volviendo a gobernar en la Argentina con la misma vigencia y en la misma dirección que lo hicieron en los 90, en su prolongación con la Alianza, las mismas ideas. Eso es penoso, eso nos va a hacer sufrir, pero como esto no termina acá, yo soy optimista, hay un reverdecer de la sociedad, hay una sociedad que está dispuesta a poner límites a esta
a este embate sobre los derechos. Bueno, Alberto Rodríguez Sá, el gobernador de San Luis, dice, hay 2019. Es una buena consigna. Carlos, muchas gracias por haber venido, ustedes. Muy amable. Ahora sí, abrimos una ventanita, la ventanita para ver la ciudad de Buenos Aires.